Esta es una sonrisa auténtica y verdadera como la de mi querida Natalia. Felices de darte la bienvenida una vez más a tu programa favorito, ¿no? Que es Café con Canela. Qué gusto, de verdad. Yo soy Luz Blanchet. Le mandamos un beso enorme a nuestra querida Zuli Castillo, que está triunfando a todo lo alto como latina en Nueva York. Y así como vamos a triunfar nosotras en este programa, porque chequen nada más lo que tenemos preparado para ustedes. Sí, con todo el cariño. Vean. Hoy en Café con Canela, ¿cuántas veces te has quedado callado en el trabajo por miedo a decir no? Te vamos a revelar cómo poner límites sin culpa y ganar respeto. Te levantas temprano, organizas tu día, vas a la oficina o te conectas desde casa y de pronto, a veces decimos que sí por miedo, otras por costumbre e incluso porque nadie nos enseñó que también tenemos derecho a poner límites. Pero, ¿hasta cuándo vas a seguir diciendo sí, cuando en realidad quieres decir no? ¿Cuántas veces has aceptado algo que sabías que no te correspondía? Y para este tema no estamos perdidas. Está con nosotros una experta que nos va a enseñar cómo poner límites sin culpa y también quitarnos el miedo a las consecuencias. Ella es Nora Taboada, coach de liderazgo y desarrollo ejecutivo. Gracias por estar con nosotros, Nora. Un placer, Luz, Natalia, encantada de estar aquí para hablar de este tema. Qué gusto, Nora. Tenemos números importantes. Sí, claro que sí, que queremos compartir contigo, porque el 61% de los adultos en Estados Unidos reportan sentirse estresados por exceso de carga laboral y compromisos, muchas veces por no poder establecer límites claros. Y como bien dijiste, Luz Blanchet, por miedo a las consecuencias que esto podría tener, ¿no? De pronto expresar esto que me pasa en el trabajo, de pronto no me estoy sintiendo de acuerdo con la carga laboral, con los horarios extra, pero ¿y si digo algo y me dicen bye? ¿No? Exacto. Sí, y mira, bien importante entender algo. Estamos viviendo un fenómeno que se llama el síndrome del colaborador sobrecargado. Entonces, la gente que está sobrecargada en el trabajo empieza a tener como decrementos en su productividad y en innovación, y la calidad de su trabajo se empieza a deteriorar. Entonces, por eso es tan importante poner límites y aprender a decir que no. Pero algo bien importante que les voy a compartir, y me encanta, viene de la investigación de Brené Brown, es que este tipo de conversaciones van a ser o incómodas o si aceptas van a generar un resentimiento. Entonces tienes que escoger entre la incomodidad o el resentimiento. Oye, fíjate que yo he tenido este problema, bueno, lo tuve antes, a fuerza de golpes, creo que ya me he ido curtiendo, ¿no? Creo que hoy en día ya pongo más límites, límites sanos, ¿no? Claro. Porque también tienes que entender que no hay un trabajo perfecto y que tienes que ceder en muchas cosas y que siempre va a ser una negociación, ¿no? Claro, sí. Pero en mis épocas de poquito antes, que sigo trabajando en eso también, de pronto yo me daba cuenta entre mis compañeras, había una compañera súper lista, que mis otras compañeras del programa decíamos, es que ni siquiera era como para tomarle resentimiento a ella de que a ella pues, le permitían no hacer tal cosa, dejar de grabar unos reportajes, no tener que salir a hacer grabaciones después del programa. Y mi otra compañera y yo decíamos, ¿cuánto le tenemos que aprender? No fastidies, ¿no? Pero porque tenía o gozaba de este tipo de beneficios. Desde el principio, por establecer los límites. ella puso límites claros, pero ¿sabes qué? Tenía tan buena mano izquierda, como le llamamos, ¿sabes? Lo hacía de una forma tan amable y elegante, pero firme, Claro. que yo decía, wow, pero ahí te va, platicando con otra compañera. Le decía, tendríamos que aprender, pero cuando quieres aplicarlos, cuando ya no lo venías haciendo, la gente ya no te lo cree, ya no te la cree. O sea, como que eso lo tienes que hacer en el principio de la relación, porque si no, sí te lo toman súper mal y la respuesta es, bueno, pues si no te parece, ahí está la puerta, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hacerlo si quieres corregir algo que ya has estado viviendo como dinámica en una relación laboral en la que ya llevas un cierto tiempo? Eso se me hace lo más complicado del mundo. Claro. Es complicado y te voy a decir algo. Cuando no te lo creen,
es que no viene desde tu confianza, tu seguridad Convicción. y tu autoconocimiento. Ok. O sea, entonces tienes que estar clarísima en tu autoconocimiento qué funciona para ti. La gente más exitosa y efectiva tiene clarísimos sus objetivos estratégicos y no se dispersa en cosas de bajo impacto. Entonces, el decir no es una técnica o una estrategia y el límite no es una muralla, ¿no? Es como una conversación de acuerdos. Entonces, algo que funciona es el rechazo constructivo. Entonces, una parte fundamental de esto para que te funcione en cualquier momento de tu carrera, si no es al inicio de una relación laboral, serían 3 características. La primera es que tienes que dar justificaciones razonables, ¿no? Muchas veces yo en coaching ejecutivo les ayudo a construir hasta un caso de negocio o un caso humano para que entonces tenga la lógica de por qué no o por qué sí, ¿no? En esos límites. Lo segundo es que tienes que decirle no a la situación, pero siempre sí a la persona. Una conversación de límites o decir que no, tienes que entender que la conversación es la relación. Lo que le funcionaba a tu compañera, esa elegancia, todo eso, puede haber sido una dosis enorme de empatía y de escuchar a la otra persona para llegar con alternativas para la solución, ¿no? Entonces, lo primero son justificaciones razonables. Lo segundo es esta parte de esta dosis de empatía y de estar abierto. Y lo tercero es llegar con alternativas, que es lo que se conoce en negocios como un rechazo constructivo. O sea, un no es un rechazo, ¿no? Y te puede traer muchas consecuencias profesionales si no lo sabes decir. Si dices un no rotundo o no se puede o no es mi responsabilidad, te puede dañar muchísimo la carrera. Pero si tú abres una conversación y tú lo dijiste, tienes que abrir un diálogo a la negociación, entonces es mucho más fácil. Pero tienes que hacer el trabajo de decir, a ver, ¿qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis objetivos estratégicos? ¿Qué es negociable y qué no es negociable? ¿No? Y les voy a dar un tip en coaching ejecutivo. Yo siempre les digo, a ver, crea una visión para tu carrera. Visión es hacia dónde voy. Estrategia es cómo voy a llegar ahí. Entonces tienes la visión hacia dónde vas, estrategia cómo vas a llegar ahí, y de ahí como si fueras un escultor, vas quitando todo lo que sobra y dices no a todo lo demás. Ay, me encanta cómo lo estás ejemplificando. Ahora pensaba con todo esto que compartes, que sí se necesita también tener mucha inteligencia emocional, lo cual lo ligo a preguntarte de qué forma puedo desarrollar una comunicación asertiva, porque luego el miedo te paraliza. Sí. Si tienes de frente a tu jefe y de pronto quieres compartirle tu punto de vista porque algo no te parece, de pronto no eres lo más acertado porque te bloquea el miedo. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar esta comunicación efectiva y asertiva? Y ¿sabes qué? Me encanta que lo menciones, Natalia, porque la asertividad es una parte fundamental, pero primero hay que entender qué es la asertividad. Sí. La asertividad es el punto medio entre la agresividad y la sumisión. Entonces, cuando yo soy sumiso, pues dejo pasar las cosas y sí, que me den más chamba y prefiero ¿cómo se llama? confrontación. Esto a la confrontación, que era lo que les decía. Tienes de dos, o incomodidad o resentimiento. Porque además, cuando tú dices que sí, cuando quieres decir que no, es un resentimiento que se te va notando en la actitud o en el desempeño, porque realmente querías decir que no, pero no tuviste la conversación incómoda. Entonces, es muy importante en este sentido que puedas, en esta parte de inteligencia emocional, decir, a ver, no quiero ser sumiso y aceptar todo, pero tampoco quiero ser agresivo ni pisar los intereses, necesidades o intereses de alguien más, ¿no? Y la asertividad es el punto medio donde yo honro mis necesidades, honro mis intereses y pido lo que necesito. Y algo bien importante que te quita el miedo, porque estas también se conocen como conversaciones valientes, es que nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, tienes que entender que uno no tiene en la vida lo que merece, ¿no? Uno tiene lo que negocia. Nadie lo va a hacer por ti, y aprender a tener este tipo de conversaciones asertivas, educadas, elegantes, como lo pusiste, Luz, que me encantó, es muy importante. Pero también el corazón de estas conversaciones es la valentía, ¿no? Y la valentía de ponerte de pie por cosas que necesitas para ti. Oye, y luego también, ahorita que estabas diciendo eso, porque sigo yo pensando, ¿no? En que el timing, que es importantísimo, ¿no? Saber en qué momento tienes el acercamiento con la persona. Saber leer las situaciones y a la gente, ¿no? Pero también
siento que que a veces también lo que funciona es decir, a ver, ¿cuál va a ser mi peor panorama? ¿No? El peor panorama de esta situación, ¿qué va a ser? Que me quede sin la chamba, ¿no? O sea, ese es el peor panorama. Ok, viendo el peor panorama, pon tú, me quedo sin la chamba, ¿no? ¿Cuáles son mis opciones si eso sucede? Y siento que cuando tú llegas con esa postura de, sí, puede ser una opción. Claro. O sea, jamás llegar como a amenazar así de, pues es que si no me voy, porque te toman la palabra. Claro. ¿No? Pero cuando tienes la certeza de, lo considero una opción y estoy observando en el panorama mi situación en caso de que eso suceda como con otras alternativas, también la gente lo siente. O sea, Claro. la gente huele esta seguridad con la que llegas y dices, sí, sé que va a ser una opción, Claro. pero las cosas tienen que cambiar de esta y esta y esta manera, ¿no? Exacto. Y dentro de las cosas tienen que cambiar de esta manera, hay que pensar en soluciones creativas con un amplio rango de opciones. Entonces, tú puedes decir que no y negociar el tiempo, por ejemplo, y negociar un nuevo plazo, y es este rechazo constructivo de vengo con las alternativas. O sea, no puedo esta semana, pero si me esperas a fin de mes, podría salir. Otra es, ¿sabes qué? Lo primero es agradecer, porque si alguien te está pidiendo más trabajo es porque, o sea, confía en tu capacidad profesional. Te agradezco que pienses en mí, te agradezco que me consideres, tengo compromisos previos, no me puedo comprometer con esto de manera completa, pero quiero escucharte qué necesitas, porque a lo mejor puedo comprometerme de manera parcial y ayudarte con algunas partes del proyecto, y cuidas la relación. Y otra es, por ejemplo, ¿sabes qué? No soy yo, pero dime qué necesitas y te recomiendo a alguien que te va a ayudar perfecto. Y otra a lo mejor es, no soy yo, pero si me das estos recursos o estas herramientas, a lo mejor sí te puedo ayudar. ¿Qué pasa cuando a veces tu jefe directo, pues como que no le llega el agua al tinaco, como le decimos en México, ¿no? O sea, ¿no? Como que dices, híjole, ni cómo ayudarlo. Pero el jefe de ese jefe es quien confía en ti. Claro. ¿No? Y que de verdad es un líder nato y que sabe delegar y que sabe poner límites y que sabe decir, oye, es que necesito que se resuelva. Y tu obstáculo es el jefecito este que tienes puestito arriba, ¿no? Tu jefe directo. Tu jefe directo. O sea, en esas situaciones, y ves que ya no hay como mucho movimiento, pero sabes que la empresa como tal está contenta contigo, ¿qué haces? O sea, llega un momento en que te brincas a este jefecillo o jefecilla, ¿no? Y acudes al siguiente que sabes que es una persona con un verdadero liderazgo, que sí le gira, pero que no se está dando cuenta del panorama o de lo que está sucediendo, o te quedas estancada tratando de resolver con esta persona que no tiene criterio, ni inteligencia emocional, ni nada, y que tu carrera se puede ir al bote de basura, y el de arriba, que sí valoraba tu esfuerzo, tu trabajo y tu talento, nunca se va a enterar de lo que sucedió. ¿Qué haces ahí? Claro, y sabes que esto es un punto fundamental para hacer crecer cualquier carrera profesional. De hecho, se conoce como el pie de carrera, y el 10% de tu carrera va a ser determinado por tus resultados, ¿no? Es el 10% más importante porque ese te va a abrir la puerta. Claro. Luego el 30% por tu imagen y lo que la gente piensa de ti. Entonces tienes que estar muy, muy consciente de tu marca profesional y de decir, a ver, luces a alguien con que vale la pena trabajar, Natalia, qué es lo que aporta, Nora, qué es lo que hace, y saber si tu intención es coherente con lo que estás proyectando allá afuera. Y el resto, el 60%, es lo que se conoce como exposure, exposición o visibilidad. Para esa visibilidad no es nada más tu jefe. Todos los líderes senior que hay, que puede ser el jefe de tu jefe, que pueden ser otros mentores, que pueden ser patrocinadores de tu carrera, tienes que empezar a hacer algunas relaciones y a invertir. Eso a nivel ejecutivo se llama capital social. Entonces, si tú esperas que el capital social te lo dé solo tu jefe, va a estar muy limitado y te vas a estancar. Exacto. Él luego te bloquea. Exacto. Porque ¿qué Si pasa? él te bloquea, si tienes un verdadero talento, o sea, va a sentir pasos en la azotea. Este tipo de personaje es muy inseguro, ¿sabes? Claro. O sea, llega a suceder que sienten como que, oye, perdón, está teniendo tanto talento que en cualquier momento me come el mandado. Entonces, lejos de empujarte, sí, te está bloqueando. Te mete el pie. Entonces, tú trabaja en tu visibilidad y en tu red, y eso es algo sumamente importante. Así como tienes objetivos laborales, es bien importante que tengas objetivos de tu red o tu network, porque las relaciones pesan en tu
desarrollo enorme y cómo también estás manejando esa marca profesional. Entonces, no solo es el jefe de tu jefe, sino qué líderes puedes tocar y más si eres una persona talentosa. Y como les decía, esto no son técnicas que te puedan dar, tiene que partir de un trabajo personal de autoconocimiento, de seguridad y de decir, ¿sabes qué? Le apuesto a mi carrera. Y me la juego, porque si tú no crees en tu propia carrera y en tu propio talento, nadie más lo va a hacer por ti. Exacto. Wow, me encanta este ejemplo que pusiste y me sentí muy identificada porque sí, es una realidad, sí sucede. Ahora, ¿qué pasa cuando ya me llené de valentía y dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Cómo hago para cargar con ese sentimiento de culpabilidad que me puede llegar a generar esa decisión? Y ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. La culpa viene porque también tenemos unos paradigmas que ahora se están transformando, ¿no? A nivel organizacional de cualquier institución, de que teníamos que tener la disponibilidad infinita. Pero para que cambies ese paradigma, no es lo mismo disponibilidad infinita o número de tareas aceptadas o todas las veces que dije que sí, a cumplimiento con calidad, a proyectos exitosos, etcétera. Entonces, tú decides a qué le apuestas a tu carrera, ¿no? Entonces, si eliges pocos proyectos o tus opciones o tus condiciones o tus términos laborales, pero para eso tienes que saber tú en qué condiciones floreces y en qué condiciones das tu mejor versión para que sepas y puedas ser capaz de negociarlas. Entonces es muy importante que tengas este trabajo primero para que esa culpa, entonces digas, oye, ¿de dónde viene esa culpa? Y ojo, que la culpa también es una cuestión que se acentúa un poco más en las mujeres, porque de las mujeres se espera, no se espera tanta asertividad, y entonces cuando una mujer es asertiva o negocia o muestra ambición, socialmente hay unos estereotipos que dicen, híjole, pues no era lo que esperábamos de ti, ¿no? Este fenómeno en el mundo corporativo se llama la equilibrista, porque entonces tienes que mostrar como ciertas características de agradabilidad, de amabilidad, pero a la vez ser asertiva y ambiciosa por tu carrera. Entonces tienes que como balancear estas cosas. Entonces, pero te digo, si no parte de un trabajo interior profundo, no va a funcionar. Oye, es como el agua de tamarindo, ¿no? Cuando se acentúa, no hay nada ahí. Entonces, no hagas agua de tamarindo. Oye, fíjate que estoy pensando ahorita en algunos casos el tema es cómo decir no en tu trabajo, ¿no? Bueno, ok. ¿Cómo decirle no a tu jefe? Es que también estoy pensando en casos de personas que no tuvieron mucha inteligencia emocional o mucha inteligencia social y llegaron al jefe de su jefe de una manera poco inteligente, hablando muy mal de su jefe, ¿no? Claro. Ahí lo que haces es echarte la soga al cuello. O sea, porque en lugar de estar tirándole tierra a tu jefe, di que sí te propongo, que sí se puede hacer y no quita ¿no? O yo voy a estar encima de porque pues ahí sí a fuerza te tienen que quitar, si no, no le dejas margen a la empresa. Claro. ¿No? Entonces sí, y es bien importante lo que les decía en un principio. Di no a la situación, pero di sí a la persona. Aunque tu jefe sea una persona tóxica, de verdad, trata de entenderlo, trata de entender qué es lo que él valora y suma estratégicamente esos objetivos. O sea, algo que trabajo yo en coaching ejecutivo, porque me dicen, es que, ¿cómo elijo mis objetivos estratégicos? Fíjate cuál es el discurso de la empresa, qué es lo que repiten, ¿no? Entonces, hay siempre, ¿no? La estrategia va para acá, necesitamos dominar el mercado, a lo mejor el rating, etcétera, y hay como ciertos indicadores clave que todos los líderes senior repiten. Trata de tomar eso, ajustarlos a tu estrategia, y tu jefe, aunque tú y él no se lleven bien, demuéstrale cómo sumas estratégicamente a ese plan de negocio o a ese plan del área. Y eso ayuda muchísimo, porque entonces no es una cuestión de roces o pero hay unos muy inseguros y hay muchas muy inseguras, y pues no puedes llegar a arreglarle la vida a alguien que tuvo problemas en su infancia, ¿no? De inseguridades y que te va a estar bloqueando
todo el tiempo, es muy difícil. Claro, pero hay veces que tienes que aceptar que no te vas a ir inmediatamente, entonces tienes que navegar la situación. Si tú ya sabes que es muy difícil y que es una persona que no se va a componer todo eso, tienes que pensar qué otras opciones tienes. Pero mucha gente, desgraciadamente, por compromisos económicos, no puede renunciar por inmediatamente. necesidad. Entonces Sí, es una importante realidad. que digas, oye, entonces, ¿cómo navego en lo que encuentro una mejor opción, no? Totalmente. Ay, qué buen tema, Nora, qué bárbara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos fascinó estar contigo. Y nos vamos a una breve pausa. Zuli Castillo es una de las que está aprovechando su chamba en otro lugar. Ya luego les estaremos platicando dónde anda. Nos vamos, pero regresamos con más aquí en Café con Canela. Quédate, no le cambies.